¿Se ve bien ahí? Sí, estamos ¿Ven viendo mi tu pantalla? PowerPoint. Falta pantalla completa cuando tú Perfecto, quieras. Sí. perfecto. Bueno, para aprovechar el tiempo y de hecho no quitárselo a la protagonista de la ocasión, entonces vamos a comenzar nuestros seminarios académicos ISIM de cada miércoles. Bienvenidos todos, espero que estén todos muy bien en casa, sin novedades. Hoy día tenemos el gusto, el agrado de recibir a Tania Campos, invitada de Boris, así que el crédito también para él por traernos a esta tremenda invitada. Tania estudió bioingeniería en la Universidad de Concepción, en donde además obtuvo los grados académicos de magíster en bioquímica y bioinformática y doctora en biología celular y molecular. Durante su tesis de doctorado, que desarrolló en el grupo del doctor Ariel Castro, estudió el rol de la vía de señalización mTOR en líneas celulares de cáncer de colon. Y luego, motivada para estudiar los mecanismos involucrados en el desarrollo de cáncer en modelos in vivo, se trasladó a Inglaterra el año 2016. Desde ese entonces trabaja como investigadora asociada en el laboratorio que dirige el doctor Gerard Evan en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambridge. Así que, Tania, realmente es un agrado tenerte aquí y escuchar cosas entretenidas y brillantes que están haciendo chilenas, en este caso, en el extranjero. Bienvenida y muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, a ti por supuesto y a Boris también y por la introducción. Hoy día les voy a contar un poco en qué es lo que he estado trabajando en el último tiempo y a qué se dedica mi grupo. El tema o el título es Dissecting the MYC-Dependent Pancreatic Tumor Regression Program. Y por supuesto vamos a empezar hablando un poquito del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer más letales, siendo el número 20 en términos de nuevos casos por año. Esta es la estadística a nivel mundial del año 2017. Sin embargo, es el número 6 en términos de muerte por tipos de cáncer. Una de las razones por las cuales sucede esto es que el cáncer de páncreas normalmente evoluciona de manera asintomática por mucho tiempo antes de volverse evidente. Y aquí podemos ver entonces que, por ejemplo, 3 de cada 5 pacientes van a ser diagnosticados en un estado avanzado de la enfermedad, lo que por supuesto perjudica el potencial curativo de tratamientos y de cirugía. Y es por eso que es uno de los más difíciles en términos de sobrevida. Aquí vemos esta estadística en el lado izquierdo, es de acá de Inglaterra, y vemos que en el caso de todos los tipos de cáncer, normalmente más del 50% de los pacientes son capaces de sobrevivir 5 años o más. Sin embargo, en el caso del cáncer de páncreas, este porcentaje disminuye a un 7%. Eso quiere decir que solamente el 7% de los pacientes sobrevivirá 5 años o más después de ser diagnosticado. Una estadística interesante y un gráfico que me gustaría compartir es este del lado derecho, en este caso es en Estados Unidos, pero nos muestra cuál ha sido nuestra contribución como científicos y como cuerpo médico en términos de mejorar la sobrevida de pacientes de distintos tipos de cáncer. Esto es comparando qué pasaba en la década de los 70 y qué es lo que pasa ahora. Entonces vemos que en general hemos mejorado muchísimo la expectativa de vida de los pacientes. En general, en todos los tipos de cáncer pasó de un 50% a casi un 70% de la sobrevida. Sin embargo, en el caso del cáncer de páncreas, sigue siendo el de peor sobrevida comparado con los otros y está al fondo de la tabla. Hemos mejorado, sí, pero aún queda mucho por hacer. Y con esto quiero darles el mensaje de que en realidad todavía hay mucho que no sabemos de este tipo de cáncer y que hay mucho que todavía podemos hacer y mejorar en términos de la sobrevida de los pacientes. ¿Qué es lo que sí sabemos en términos de cáncer de páncreas? Es que es una enfermedad que progresa desde una lesión indolente o no invasiva llamada PANIN o Pancreatic Intraepithelial Neoplasia hacia una adenocarcinoma conocido como Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Y esto es debido a la acumulación esporádica de distintas mutaciones. Vemos aquí en el esquema y abajo en la tinción de hematoxilina eosina cómo evoluciona esta lesión desde un tejido normal, donde tenemos las células ductales y las células acinares, pasando por estos PANINs o lesiones no invasivas hasta transformarse en el adenocarcinoma.
Una de las características de este tipo de tumor sólido es que no solamente las células tumorales juegan un rol importante, sino también el microambiente. Es un tejido muy complejo que incluye no solamente, como decía, las células neoplásicas o las células ductales, sino también las células inflamatorias, que son el sistema inmune que está rodeando este tejido y que está jugando un rol importante, como vamos a ver más adelante, y también las células estromales o los fibroblastos que componen lo que se conoce como desmoplasia. Estos son tumores sólidos que tienen mucha acumulación de colágeno, que es la desmoplasia, y que es una de las razones por las cuales además es difícil de tratar. La quimioterapia no tiene poder de penetración para llegar a las células tumorales que están dentro. Entonces aquí la pregunta que surge es, ¿somos capaces de recapitular la patología humana en un modelo animal? Y para eso, nuestro grupo toma ventaja de una conocida oncoproteína llamada MYC. MYC es un factor de transcripción pleiotrópico que participa en numerosas vías de señalización y procesos de la célula relacionados con la homeostasis de la célula. Tenemos el ciclo celular, metabolismo, traducción, transcripción, etc. Y ya que es un nodo fundamental dentro de la célula, es que se ha visto desregulado en muchísimos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer pancreático. En este estudio, por ejemplo, analizaron todas las deleciones cromosómicas o las amplificaciones cromosómicas en rojo de más de 100 distintos pacientes de cáncer de páncreas y encontraron que MYC o el locus de MYC está más frecuentemente amplificado. Y de hecho es el único que se correlaciona con un mal pronóstico para estos pacientes, como vemos aquí en el gráfico. Este es un gráfico que nos muestra la sobrevida de pacientes y en verde están todos aquellos que tuvieron alto nivel de copy number variant, en este caso de amplificación. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos esta proteína para utilizarlo como un modelo de estudio? Lo que hacemos es utilizar un modelo animal que tiene la gran ventaja de ser un switchable model. Eso significa que nosotros somos capaces de activar y desactivar la actividad de MYC en estos animales. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos los genes de interés, están bajo la expresión de un promotor que se conoce como P48 y que permite la expresión de estos genes de interés específicamente en las células epiteliales, que son las que se van a transformar en células tumorales más tarde, del páncreas. Entonces, un modelo súper específico. Luego tenemos entonces el gen mutante KRAS y tenemos la proteína de fusión MYC-ER. Esta es una proteína entonces, o el gen en este caso, que fusiona el gen de MYC con un fragmento del receptor de estrógeno, que es el que va a funcionar como switch. ¿Cómo funciona esto? Estas proteínas se expresan temprano en el desarrollo del animal, la mutante para KRAS y la proteína MYC-ER. Sin embargo, esta proteína está acomplejada con chaperonas que impiden que esta proteína MYC sea activa. Luego entonces, alrededor de las 12 semanas de edad, nosotros tratamos los animales con tamoxifen, que es el ligando para este receptor de estrógeno, y que permite que estas chaperonas se desacomplejen y entonces MYC-ER está completamente funcional y activo. Utilizando este modelo entonces, la primera pregunta que quisimos resolver es ¿cuál es el rol de MYC en la progresión de estos tumores pancreáticos? Les voy a mostrar un pequeño resumen de una publicación, de un trabajo que publicamos a principios del año pasado, en donde demostramos que MYC es fundamental para la progresión del fenotipo de adenocarcinoma en el caso de tumores pancreáticos. Aquí en la parte de arriba de la diapositiva les muestro una tinción con un anticuerpo específico para Ki67, que es un marcador de proliferación. Tenemos en el panel del medio un anticuerpo contra alfa-SMA, que es un marcador de los fibroblastos activos, y abajo tenemos una tinción que se conoce como Gomori staining, que marca en azul los depósitos de colágeno y que para nosotros es una manera de evaluar si hay desmoplasia o no. Entonces, en el primer panel les muestro el animal wild type, totalmente normal, y cómo se ve entonces un páncreas normal. Ahora tenemos en el segundo panel, tenemos el animal transgénico que expresa KRAS y MYC-ER, pero sin ser tratado con tamoxifen, entonces vemos el efecto solamente de la mutante KRAS, y vemos que hay una inducción de lesiones, pero son todas lesiones tempranas.
estos pannings no son capaces de progresar a adenocarcinoma sin la presencia de alguna otra mutación o de algún otro inductor. Vemos que hay un incremento en proliferación, en la expresión en café de este marcador de stellate cells y en azul de colágeno. Pero ahora, ¿qué pasa si activamos MYC por 3 semanas, en este caso? Y lo que observamos es una completa reestructuración de la morfología de estos tejidos. Vemos aquí en café, las señales café son la expresión de este marcador de proliferación, y vemos que en la cuantificación aquí hay un significativo aumento en la cantidad de células que están proliferando. Luego tenemos este marcador de células stellate cells, y vemos que también hay un drástico incremento en la expresión de esta proteína, y en azul vemos los depósitos de colágeno, lo que nos indica que hay una alta proporción de desmoplasia en este tejido. Entonces vemos, en resumen, que hay una completa transformación de este tejido y hay una progresión de las lesiones tempranas hacia adenocarcinoma. Otra de las observaciones importantes en este caso fue que, a pesar de que nosotros estamos expresando o cambiando la actividad de MYC específicamente en las células epiteliales, que son las células que van a progresar a células tumorales, nosotros observamos muchos cambios en el microambiente debido a esto, y específicamente en el movimiento de células inmunes, in and out del tejido. Tenemos el influjo y el efflujo de células inmunes. Entonces lo que yo les muestro aquí, primero que nada, es para mostrarles que el sistema es tan sensible que un día de tratamiento con tamoxifen es suficiente para observar un significativo aumento en la cantidad de células proliferando en el tejido, pero además es suficiente para observar significativo aumento en la cantidad de células inmunes que están siendo atraídas al área de la lesión. Tenemos arriba un marcador para macrófagos, luego para neutrófilos y para células B, y vemos que en todos los casos, como vemos también en la cuantificación, todas estas células están siendo atraídas al área de la lesión cuando nosotros activamos MYC. En el caso de las células T es el caso opuesto. Estas células están moviéndose hacia afuera del área de la lesión, y por eso el número de estas células se ve reducido en el tiempo. Entonces, como resumen de esta primera parte, lo que les mostré es que nosotros somos capaces de activar la progresión de estas lesiones hacia adenocarcinoma utilizando o activando incrementando la actividad de MYC. Aquí vemos en la parte de arriba una tinción de hematoxilina eosina nuevamente y de Gomori staining, y podemos ver entonces cómo el tejido completo sufrió una transformación y una progresión de estas lesiones luego de 2 semanas de tener a MYC activo. Entonces, una de las ventajas, como yo les decía, de este modelo es que nosotros somos capaces de activar, pero también de desactivar MYC. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros desactivamos MYC? Uno podría pensar que lo que sucede es que estos tumores simplemente dejan de crecer. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que hay una completa reversión del fenotipo. Hay una regresión de estos tumores, y ahora las muestras, luego de que estos animales son tratados 2 semanas sin tamoxifen, después de haber sido tratados 2 semanas con tamoxifen, se ve una completa regresión de los tumores, y vemos nuevamente aquí en morado oscuro que vemos la aparición de tejido exocrino, que serían las células normales, y vemos una reducción del área de los tumores. Y lo mismo sucede como otro parámetro con la desmoplasia. Empiezan a aparecer entonces estas células burdeo, que son las células normales, y empieza a desaparecer el compartimento azul, que en este caso estaría marcando que el colágeno está siendo degradado. Aquí es donde surge entonces el proyecto en el que he estado trabajando. La pregunta aquí es, ¿cuál es el mecanismo a través del cual estos tumores sufren la regresión o la reversión de los tumores de una manera MYC dependiente? Lo primero que necesité analizar es qué es lo que pasa cuando hay regresión de estos tumores. ¿Cuáles son los parámetros que yo voy a utilizar como readout para evaluar si la regresión está ocurriendo o no está ocurriendo? Aquí les muestro un gráfico simplificado donde solamente les muestro los promedios, pero es para que ustedes tengan una idea de cuáles son los parámetros que vamos a observar más adelante para determinar si hay regresión o no de los tumores. Entonces, en este caso, lo que yo les muestro es lo que se conoce como lesion burden,
y que utilizo la misma tinción de hematoxilina eosina que mostré antes, pero lo que hago entonces es medir qué área del páncreas está siendo ocupada por tumores o por células anormales. En este caso no estoy estratificando qué tan avanzadas son las lesiones, simplemente qué área está ocupada por tejido anormal. Y podemos ver aquí que cuando yo activo MIC por 2 semanas, este área alcanza alrededor de un 80% del área total. Y luego, cuando yo desactivo MIC por distintos tiempos, observamos que hay un decrecimiento del tejido anormal o de los tumores, que es observable ya al día 1 o 3, pero que incluso después de 2 semanas de desactivar MIC todavía no alcanzamos niveles normales. Entonces es un proceso que se demora, que se demora bastante tiempo, pero sin embargo tenemos señales tempranas de que ya está ocurriendo al principio de desactivar MIC. El segundo parámetro que voy a utilizar como medida de la regresión es la proliferación y la apoptosis. En azul vemos entonces el marcador de Ki67, que era un marcador de proliferación, y vemos que ya día 3, pero ahí tenemos un pic alrededor del día 3 y 5 para el decrecimiento de la cantidad de células que están proliferando en este contexto. Y en rojo tenemos la tinción de Tunnell, que es un marcador de apoptosis, y observamos que también al día 3 y 5 tenemos un pic en la cantidad de células que están muriendo después de que nosotros desactivamos MIC. Además tenemos, por supuesto, el movimiento de todo el compartimento inmune o de las células inflamatorias, y podemos observar cómo la mayor parte de ellas, exceptuando por las células T, decrecen en número, decrece el número de estas células que está rodeando el área tumoral. Y con distintas cinéticas vemos que este número decrece hasta valores relativamente normales. Entonces, como yo les decía, la principal pregunta aquí, ¿cuál es el mecanismo a través del cual esta regresión está ocurriendo? Esto es simplemente la versión esquemática de lo que les mostré antes. Cuando nosotros activamos MIC, lo que observamos es una completa reestructuración del tejido. Tenemos que las células epiteliales sufren una transformación hasta convertirse en un adenocarcinoma, y esto conlleva a un completo cambio en la morfología del tejido y en los otros compartimentos, que incluyen las células inmunes. Tenemos células que son atraídas hacia el tumor y células que son expulsadas del tumor, y también, por supuesto, lo que implica la deposición de colágeno en el caso de la desmoplasia. Ahora, cuando desactivamos MIC, observamos una reversión del fenotipo, y observamos que las células tumorales se transforman lentamente hacia tejido normal, pero además hay un nuevo programa en este caso, porque tenemos que estas células necesitan ser atraídas o expulsadas, las células inmunes alrededor del tejido, y por ejemplo, la desmoplasia, el colágeno necesita ser digerido, necesita ser degradado. Entonces aquí surgen dos preguntas, las separé en dos etapas, y la primera pregunta es, debido a que nosotros sabemos que el switch molecular o que el cambio en la actividad de MIC específicamente está ocurriendo en las células epiteliales, la primera pregunta es cuáles son las señales que inicialmente promueven el proceso de regresión de los tumores. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las células epiteliales? ¿Cuáles son las señales que están mandando hacia el resto del tejido que promueve esta regresión de los tumores? La segunda pregunta es entonces, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son las señales secundarias o qué tipos de células están involucradas en ejecutar este programa? Y que finalmente conlleva a la completa reestructuración del tejido. Entonces, para responder estas preguntas, lo primero que nosotros fuimos a evaluar, hicimos un screening general de cuáles son las potenciales señales que podrían estar participando o jugando un rol en este proceso. Para eso, este es mi diseño experimental. Lo que hacemos es tratar los animales, en este caso con alimento, con tamoxifen por 2 semanas, lo que va a promover entonces la generación de estos tumores o la progresión de estos tumores. Y luego entonces cambiamos la comida o el alimento de los animales a alimento normal, y eso va a apagar MIC y va a promover la regresión. Y tomamos tiempo bastante temprano, o que nosotros consideramos en ese momento bastante tempranos, 1 o 2 días después de que los animales vuelven a la comida normal, al alimento normal. Y utilizamos estas muestras. Lo que hicimos fue hacer un análisis que se conoce como Cytokine Array, donde tenemos una plataforma en donde cada uno de estos puntos aquí representa en duplicado
citoquinas o quimoquinas. Esta plataforma tiene 111 diferentes quimoquinas o citoquinas. Tenemos en rojo los controles positivos que nos sirven para cuantificar y en azul el control negativo. Y utilizamos un anticuerpo secundario fluorescente y de esa manera entonces podemos cuantificar los cambios que suceden cuando comparamos dos condiciones. En este caso vamos a comparar la condición en que activamos MYC con la condición en la que desactivamos MYC por 1 o 2 días. Lo que les muestro aquí es un heat map en donde seleccioné todas aquellas moléculas que cambiaron de manera significativa cuando nosotros apagamos MYC por un día. Y en este listado de moléculas, esto está rankeado considerando un día después de desactivar MYC, encontramos que la molécula que cambia más drásticamente, aumentando sus niveles, cuando nosotros desactivamos MYC, es una molécula conocida como CXCL13. La vemos aquí también en el array, no sé si alcanzan a apreciarlo, pero hay un aumento de la señal. Y este entonces es nuestro primer candidato para una molécula que podría entonces estar cumpliendo un rol funcional cuando desactivamos MYC o cuando estamos en presencia de la regresión de los tumores. Esto es a nivel de proteína, pero ¿qué pasa a nivel transcripcional? Hicimos qPCR para identificar que efectivamente también hay un aumento a nivel transcripcional en el tejido cuando nosotros desactivamos MYC por 1 o 2 días. Sin embargo, esto no es suficiente, esto simplemente indica que este es un potencial candidato, pero el experimento clave en este caso es realizar un experimento funcional. Entonces lo que nosotros hicimos fue bloquear esta molécula durante la regresión de los tumores para evaluar si efectivamente estaba cumpliendo un rol o no. Entonces aquí les muestro el diseño experimental. Tratamos los animales con alimento con tamoxifen por 2 semanas y luego desactivamos MYC por 3 días, ya que como les comentaba anteriormente, 3 días tenemos un delta suficiente como para evaluar que hay o no regresión. En paralelo entonces lo que hicimos fue tratar estos animales con un anticuerpo específico contra CXCL13, lo que va a impedir que interaccione con el receptor. Entonces vamos a bloquear la función de esta molécula. Lo que les muestro aquí entonces es lo que sucede en el caso de los controles. Para mí, en este caso, al lado derecho tenemos la tinción de hematoxilina eosina y al lado izquierdo la cuantificación. Y observamos que normalmente cuando yo desactivo MYC por 3 días, observamos un significativo decrecimiento de la cantidad de tumores o del área que es cubierta en el páncreas por lesiones. Lo podemos ver aquí también en la tinción de hematoxilina eosina. Estas células morado oscuro son aquellas que son las células normales. Entonces, este es mi control. Y ahora, ¿qué pasa si yo bloqueo CXCL13 en esta condición? Y lo que observamos es que el bloqueo de CXCL13 de hecho impide la regresión de los tumores. Como vemos en la cuantificación en el lado izquierdo y en la imagen en el lado derecho, podemos ver que cuando utilizamos el anticuerpo que bloquea esta molécula, CXCL13, se impide la regresión de los tumores en términos de la lesión. Y podemos ver aquí en la imagen también que estos tumores se ven tan mal como se veían los tumores originales, que en este caso son mi control. ¿Qué otros parámetros analizamos en este caso? Tenemos la proliferación. Aquí les muestro la imagen. En café se ve la tinción para Ki67, que como yo les comentaba es un parámetro, es un marcador de proliferación. Y vemos que normalmente cuando yo desactivo MYC por 3 días, vemos una reducción considerable de la cantidad de células que están proliferando. Sin embargo, esto no ocurre de la misma manera cuando yo bloqueo CXCL13. En este caso hay una parcial reducción de la cantidad de células proliferando. El caso de la apoptosis es aún más dramático. En este caso, como les mencioné anteriormente, utilizamos Tunnel como un marcador de apoptosis. Y lo que normalmente ocurre cuando bloqueamos MYC o cuando estamos en presencia de la regresión de los tumores es que aumenta la cantidad de células que están muriendo. Y esto es impedido cuando bloqueamos CXCL13. Aquí la pregunta que surgió es, ¿qué células están muriendo? ¿Son efectivamente las células epiteliales como podríamos esperar? Y para responder esa pregunta, hice una tinción doble, una colocalización entre un marcador de apoptosis, que en este caso fue
CCR3, y un marcador de células epiteliales, que en este caso es pankeratin, en verde. Y como podemos ver aquí en la imagen y en la cuantificación, normalmente lo que ocurre cuando yo bloqueo o cuando yo desactivo MYC por 3 días es que hay un aumento en la cantidad de células epiteliales que están muriendo. Aquí podemos ver cuando separé los marcadores. Entonces definitivamente hay un incremento en la cantidad de células epiteliales que están muriendo cuando desactivo MYC. Y esto no ocurre de la misma manera cuando estoy bloqueando CXCL13. Esto nos indica entonces que el bloqueo de CXCL13 lo que hace es impedir que las células epiteliales mueran. Los otros parámetros que evaluamos fue qué pasa con el movimiento de las células inmunes. Aquí solamente un resumen, pero básicamente vimos efecto de CXCL13 en 3 distintos tipos de células inmunes. Normalmente los neutrófilos y las células B reducen su número en el área de los tumores cuando nosotros desactivamos MYC por 3 días, como vemos aquí en la imagen y en la cuantificación, y esto no ocurre de la misma manera cuando bloqueamos CXCL13. Algo similar ocurre en el caso de las células T. Normalmente estas células se ven atraídas hacia el área de las lesiones tumorales cuando nosotros desactivamos MYC o durante la regresión de los tumores, pero esto no ocurre si estamos bloqueando CXCL13. Entonces, tenemos que, como conclusión de esta parte, es que CXCL13 efectivamente estaría participando o jugando un rol importante durante la regresión de los tumores en el contexto de KRAS y de MYC. No tenemos mayor información acerca del mecanismo. Entonces la pregunta que surge ahora es qué células expresan CXCL13 y qué células expresan el receptor para CXCL13. Entonces estamos tratando de llenar los vacíos en el mecanismo. Y bueno, aquí les muestro la tinción para CXCL13. Esta es una hibridización in situ, porque los anticuerpos para esta molécula no funcionaron para inmunohistoquímica. Pero aquí podemos observar entonces, utilizando un marcador para el ARN mensajero de CXCL13, donde esta molécula está expresada. Y podemos ver que tenemos básicamente 2 compartimentos en donde observamos la expresión de esta molécula. Tenemos en la parte de arriba que tenemos la expresión de esta molécula en algún tipo de célula que está rodeando el área de los tumores. Estas células podría ser una célula inmune o podría ser un fibroblasto. Y tenemos también que esta molécula está expresada en una estructura conocida como nódulo linfático, y en este caso es un nódulo linfático que está asociado al tejido. En el caso del receptor encontramos algo bastante similar. Hicimos pruebas con distintos anticuerpos para distintas células inmunes y finalmente el que nos dio positivo para la colocalización es un marcador que se conoce como CD2135, que es un marcador que lamentablemente no es exclusivo de un tipo celular, sino que está ampliamente expresado en 3 distintos tipos de células, las que se conocen como follicular dendritic cells, T follicular helpers and B cells. Y como podemos ver aquí, entonces, la colocalización entre este marcador y el receptor para CXCL13, que es CXCR5. Lo podemos ver, al igual que en el caso de CXCL13, en 2 tipos de compartimentos. Tenemos el microambiente del tumor, aquí tenemos el tumor y asociado a este vemos estas células con la doble tinción, y también lo vemos en estas estructuras conocidas como nódulos linfáticos. ¿Pero qué son estos nódulos linfáticos? Para evaluar entonces qué es lo que está pasando corriente abajo de CXCL13, buscamos en literatura qué es lo que se conoce acerca de esta molécula, y lo que encontramos es que cumple un rol bastante fundamental en un tipo de estructura particular que se conoce como estructura linfática terciaria, que básicamente es un nódulo linfático que aparece en un tejido que normalmente no es un tejido inmune. Los tejidos inmunes son la médula espinal, el vaso, etc. Pero estos nódulos linfáticos aparecen en un tejido normal, como en el páncreas, cuando hay una condición inflamatoria. Esta estructura, como vemos aquí, está conformada por un área de células T, que serían las T follicular helpers, y por una área interna que son las células B. CXCL13 entonces cumpliría una función fundamental atrayendo las células B nativas, las que todavía no son capaces de reconocer antígenos específicos, a esta zona del centro germinal que se conoce como dark zone, y en donde estas células B sufren proliferación
Y entonces, a través de esta estructura, son educadas las células B para identificar antígenos específicos. Y en esa función, entonces, estarían las follicular dendritic cells y las T-follicular helper cells, ayudando entonces a estas células B a ser educadas y sufrir recombinación hasta finalmente reconocer nuevos antígenos. Aquí es donde CXCL13 estaría cumpliendo una función importante. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, la idea era entender si realmente estos centros germinales, en el caso de la regresión de los tumores pancreáticos, está efectivamente cumpliendo una función. Lo primero fue evaluar si estamos en presencia de este tipo de estructuras en el caso de los tejidos que yo estaba evaluando, y para ello entonces hicimos una doble tinción entre un marcador de células T y un marcador de células B en rojo, y vemos que efectivamente estos nódulos linfáticos que nosotros encontramos asociados al páncreas cuando hay una condición tumoral, efectivamente tiene una estructura que imita o que se ve similar a lo que observamos en el esquema. Tenemos un área entonces de contacto entre células T y células B donde podría estar ocurriendo esta educación de las células B. Buscando literatura entonces encontré de qué otra manera podemos bloquear estos centros germinales de una manera paralela a CXCL13, de manera de evaluar si efectivamente esta estructura es la que está cumpliendo la función importante durante la regresión de los tumores. Aquí les muestro en el esquema qué es lo que está pasando a nivel molecular, y la interacción entre estas T-follicular helpers y estas B-cells depende entonces de la interacción de otros receptor ligando, entre ellos ICOS y CD40. Entonces la estrategia fue realizar un experimento similar a lo que hicimos con CXCL13, pero esta vez bloqueando CD40, para evaluar si efectivamente esta molécula está cumpliendo un rol durante el proceso. Lo primero fue preguntarnos si el bloqueo había funcionado, y para eso lo que les muestro son estos centros germinales que aparecen cuando nosotros estamos en presencia de la regresión de los tumores, pero que efectivamente son bloqueados cuando estamos bloqueando CD40. Esto más otra evidencia nos indicó que efectivamente el bloqueo estaba siendo eficiente. Sin embargo, cuando evaluamos los parámetros que normalmente evalúo para ver si hay regresión o no de los tumores pancreáticos, ninguno de los parámetros me mostró un cambio, me mostró que el bloqueo de CD40 esté siendo eficiente para bloquear la regresión. Entonces, estos resultados me está indicando que la regresión de los tumores en el contexto de KRAS y MYC depende de CXCL13, pero no depende de CD40, y por lo tanto, preliminarmente nos indica que no estaría siendo entonces los centros germinales realmente importantes en este contexto. ¿Qué otro candidato tenemos? ¿Qué otra opción tenemos para la función de CXCL13? Como yo les mostré en una diapo anterior, cuando observamos la expresión de CXCL13 teníamos dos fuentes de expresión. Una era los centros germinales o estos nódulos linfáticos, pero otra fuente eran células que estaban rodeando el área de los tumores. Hicimos bastantes pruebas con distintos marcadores para distintas células inmunes y finalmente llegamos a la conclusión de que las células que expresan CXCL13 son macrófagos. Aquí les muestro la colocalización entre el marcador de CXCL13 en rojo y el marcador para macrófagos, que es CD206. Entonces lo que observamos aquí es que estos macrófagos están expresando CXCL13, y además de eso les muestro que efectivamente somos capaces de detectar un aumento en esta expresión cuando desactivamos MYC incluso a tiempos cortos, 12 horas o un día, y vemos un incremento en la cantidad de células, de macrófagos específicamente, que están expresando CXCL13. Entonces, llenamos un paso del potencial mecanismo. A modo de resumen de esta parte, les muestro que cuando nosotros desactivamos MYC, lo que encontramos es que estos macrófagos que expresan CXCL13 estarían cumpliendo una función importante. Sin embargo, claramente esto sería un paso corriente abajo de lo que está pasando con las células epiteliales. Estos macrófagos serían un paso secundario. Aún nos queda la gran pregunta de qué es lo que está pasando en las células epiteliales, donde nosotros efectivamente tenemos el switch molecular, en donde nosotros activamos o desactivamos MYC.
Entonces volvemos a la primera pregunta, ¿cuál es la señal o la molécula que está de hecho promoviendo la regresión de estos tumores? Para responder esa pregunta, lo primero fue analizar cuál es la cinética de la desactivación de MYC. ¿Qué tan temprano podemos ir en el tiempo, después de que le cambiamos el alimento a los ratones, para efectivamente encontrar que la actividad de MYC está suficientemente desactivada para buscar alguna otra señal importante? Para eso recurrimos al modelo in vitro que tenemos a disposición. Lo que se hizo para generar este modelo in vitro es que tomamos los tumores de los ratones después de 3 semanas de ser tratados con tamoxifeno y fuimos capaces de cultivarlos in vitro. Después de un cierto número de pasajes, las únicas células que sobreviven son las que expresan MYC-ER y mantenemos estos cultivos en 4-HT, que es el metabolito para tamoxifen. Y in vitro somos capaces entonces de activar o desactivar la actividad de MYC de la misma manera que lo hacemos in vivo. Una vez teniendo este modelo in vitro, lo que hicimos fue realizar RNA-seq de manera de poder determinar cuáles son los cambios transcripcionales que ocurren primero en el tiempo después de que desactivamos MYC. Y aquí les muestro un heatmap con el top 15 o 20 de los genes que cambian más drásticamente cuando entonces nosotros desactivamos MYC. Son los primeros genes que responden a la desactivación de MYC, que recordemos es un factor de transcripción. El top 1, en este caso, la primera molécula que sensa la desactivación de MYC se conoce como RASD2. RASD2 es un gen que no se conoce mucho acerca de su función o de cuál es su rol en este contexto. Sin embargo, para nosotros es un buen sensor para la actividad de MYC. Hicimos ChIP-seq además y determinamos que MYC está efectivamente asociado al promotor de este gen, indicando potencialmente que es un blanco directo de esta proteína. Entonces tenemos un sensor, un marcador para la actividad de MYC. Volvimos al tejido in vivo para evaluar si somos capaces de detectar un cambio en la expresión de este gen en el tejido in vivo. Esto también es una hibridización in situ y vemos en rojo el marcador para RASD2, el mensajero para RASD2, y podemos ver que comparado con el páncreas de ratones tratados con tamoxifen por 2 semanas, vemos un significativo decrecimiento o disminución de la expresión de este gen, incluso a tiempos cortos, como 6 horas o 12 horas después de que a los animales se les cambió el alimento por alimento normal. Evaluamos a través de qPCR cuál era la vida media de RASD2 y nos encontramos con que ya 3 horas después de que los animales fueron cambiados a alimento normal, la mitad de la cantidad de ARN mensajero para RASD2 ha sido reducida. Considerando esto entonces, nosotros determinamos que 6 horas era un buen tiempo en el cual nosotros somos capaces de detectar una reducción en la actividad de MYC, pero que la variabilidad entre los animales no es tan grande como para no ver el delta. Entonces determinamos que 6 horas era un buen tiempo para evaluar qué es lo que está pasando en las células epiteliales después de que nosotros desactivamos MYC. Aquí les muestro cómo se ha desarrollado el experimento. Una vez más, activamos MYC por 2 semanas y comparado con esto, tenemos los animales a los que el alimento les fue cambiado por comida normal durante 6 horas. Entonces, ¿cómo somos capaces de evaluar qué es lo que está pasando específicamente en las células epiteliales en este contexto? Utilizamos una técnica que se conoce como Single Cell RNA-seq, en donde básicamente esto es un resumen. Lo que observamos es que es un RNA-seq como cualquier otro, pero la diferencia es que somos capaces de hacerlo en células individuales. Para eso, entonces, cuando tenemos un tejido complejo, como en el caso del páncreas, se utiliza un protocolo para disociar estas células, pero manteniéndolas vivas, y este fue el paso que me demoré mucho más tiempo en optimizar, porque requiere que, como digo, que estas células estén vivas, pero disociadas individualmente. Y luego entonces se utiliza una técnica en donde micropartículas son asociadas a cada una de estas células en una gota
en gotas individuales. Esto se utiliza con un aceite especial, se hacen droplets, y entonces cada una de estas gotas tiene una célula y una micropartícula en particular, y lo que sucede es que la generación de la librería, el marcado con el barcoding y todo eso ocurre específicamente dentro de cada una de estas gotas, lo que nos permite identificar cada una de las células que componen el tejido de manera individual, y analizar qué es lo que está pasando a nivel transcripcional en cada una de estas células. Lo que les muestro aquí es un resumen de un arduo trabajo por parte de los bioinformáticos, esta parte no la hice yo, y lo que les muestro es un mapa que se conoce como UMAP, en donde cada uno de estos puntos representa una célula individual, y este mapa nos muestra todas las células que se comportan transcripcionalmente de manera similar, van a estar agrupadas en un clúster en particular, o en una nube en particular. Entonces tenemos una gran proporción de células inmunes en este caso, y es algo que era de esperar porque estamos en presencia de un tejido que tiene tumores de páncreas, y vimos que muchas de las células inmunes son atraídas hasta ese tejido. Entonces tenemos un gran grupo de células inmunes, y utilizando marcadores específicos dentro del panel de la transcripción podemos identificar de qué tipo de células se trata. Tenemos las células T, las células B, los macrófagos, etc. Tenemos las células endoteliales, los fibroblastos, y más importantemente en este caso tenemos las células epiteliales, que son las células ductales y las células acinares. En este caso en particular, debido a que mi pregunta es ¿qué es lo que está cambiando específicamente en las células epiteliales?, nos enfocamos inicialmente en este grupo de células. Entonces, solamente para mostrarles que estamos en el grupo de células adecuado, les muestro aquí cómo se ve la expresión de Keratin 19, que es un marcador para estas células epiteliales, comparado con la expresión de MYC-ER. Entonces, este es el grupo de células que principalmente expresa MYC-ER, tal como lo esperábamos, y este es el grupo de células entonces que vamos a analizar. Lo que hacemos es un análisis de expresión diferencial entre estos dos grupos de células, comparando el control, en este caso MYC-ON, con lo que pasa con estas células cuando apagamos MYC o desactivamos MYC por 6 horas. Entonces, en este análisis de expresión diferencial, obtuvimos muchísima información, pero la más importante para nosotros era saber qué genes estaban aumentando su expresión durante este proceso. Cuando nosotros desactivamos MYC por 6 horas, ¿cuáles son los genes que de hecho se ven incrementados en su expresión? Considerándolos entonces candidatos interesantes para el proceso de la regresión. Y dentro de este grupo de genes, el único que realmente cambia de una manera significativa, al menos en este ensayo preliminar, es CSF2. CSF2 es el gen que expresa una molécula que se conoce como GM-CSF, y que es un candidato súper interesante para nosotros porque, de acuerdo a la literatura, esta molécula, que es una citoquina, estaría cumpliendo roles fundamentales en la diferenciación, sobrevivencia y migración de distintas células inmunes, incluyendo los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, etc. Entonces, la pregunta aquí es si somos capaces de conectar este candidato interesante con en los ensayos preliminares que hicimos o con los otros estudios que estábamos haciendo. Lo primero era entonces que tenemos fuerte evidencia que indique que esta molécula podría estar participando o cumpliendo un rol importante en este proceso. Fuimos a evaluar primero, si volvemos al UMAP inicial, dónde está CSF2 expresado, y efectivamente está prácticamente exclusivamente expresado en células epiteliales, lo cual es un indicativo de que podría ser una molécula interesante. Volvimos atrás a otro de los screening que nosotros realizamos, que era el cytokine array. Esta molécula también estaba presente dentro de las 111 diferentes moléculas que estaban presentes en este cytokine array, y vemos que, a pesar de que no es un cambio significativo, hay una clara tendencia a aumentar en términos de proteína de esta molécula cuando desactivamos MYC por 6 o 12 horas. Y la última evidencia es que, analizando nuevamente el RNA-seq in vitro,
podemos observar que también a 6 y 12 horas después de desactivar MYC, esta molécula incrementa su expresión. Esto es bastante interesante porque si lo pensamos, estas células crecidas in vitro han perdido el contexto del tejido, lo cual indicaría entonces que el incremento en la expresión de esta molécula sería cell autonomous, que eso quiere decir que es autónoma en la célula y que no depende de la presencia de otro tipo de células alrededor. Entonces, utilizando esta evidencia, lo que fuimos a observar es, existe la potencial conexión entre CXCL13 y CSF2. Para eso, entonces, observamos dónde está expresado CXCL13 en el caso del single cell RNA-seq y confirmamos nuevamente que la mayor parte de la expresión de esta molécula es en macrófagos, como nosotros demostramos mediante tinción, mediante la colocalización con marcadores. Y la pregunta aquí es, ¿son estas células entonces, están estas células expresando el receptor para CSF2? Que en este caso es CSFR2RI, RA. Y la respuesta es sí y no. Tenemos una buena proporción de células que efectivamente expresan marcadores y que potencialmente podrían ser los responsables entonces del proceso de regresión de los tumores que nosotros hemos estado evaluando. Todavía aquí tenemos un gran signo de interrogación porque es algo que tenemos que evaluar y corroborar. Finalmente les muestro el esquema de lo que nosotros proponemos como potencial mecanismo para la regresión de estos tumores pancreáticos dependientes de MYC. Vemos entonces que normalmente cuando nosotros activamos MYC, lo que observamos es la transformación de estas células desde células normales hasta adenocarcinoma. Y la pregunta entonces de este proyecto era qué es lo que pasa cuando nosotros apagamos MYC ahora. Y lo que nosotros potencialmente estamos observando es que estas células epiteliales empiezan a expresar una molécula que se conoce como GM-CSF y que esta molécula estaría entonces interactuando con el receptor que se encontraría específicamente en macrófagos. Ahora, la propuesta que nosotros tenemos y que por supuesto tenemos que corroborar es si estos macrófagos son los que efectivamente incrementan la molécula CXCL13, que definitivamente es responsable o parcialmente responsable de la regresión de los tumores. O sea, lo que nosotros proponemos es que estos macrófagos que expresan el receptor para GM-CSF están también incrementando la expresión de CXCL13. Esta molécula interactúa con su receptor, que en este caso es CXCR5, que se encuentra en distintos tipos de células. También tenemos que evaluar cuál es el responsable, si es que es uno, de esta interacción. Y luego entonces, de alguna manera, estas células están promoviendo la regresión de los tumores a través de la muerte de las células epiteliales hasta que finalmente el tejido se normaliza. Entonces, esta es, por ahora, el mecanismo propuesto para este fenómeno, pero como ustedes pueden ver, todavía hay algunas interrogantes que tenemos que resolver. Finalmente, quisiera dar los agradecimientos. Esta es una foto de Cambridge, y aquí más o menos es donde está nuestro laboratorio, el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambridge. Por supuesto, agradecer al financiamiento y a todo el grupo en el que trabajo, que es dirigido por el doctor Gerard Evan y el doctor Trevor Littlewood. Por supuesto, no tuve tiempo suficiente para mostrarles un poco de los otros proyectos, pero con Nicole trabajamos en cáncer de páncreas, pero por ejemplo Roderick utiliza un modelo bastante similar, pero en cáncer de pulmón. En el caso de Luca utiliza un modelo también donde podemos activar y desactivar MYC, pero en el contexto de regeneración de hígado. Y por supuesto tenemos el apoyo técnico, que es siempre fundamental en este tipo de proyectos. Muchas gracias por su atención y por supuesto cualquier pregunta estoy libre para responder. Muchas gracias, Tania. ¿Hay preguntas para Tania? Gracias por tu presentación. Está muy, muy buena, muy sólida, muy interesante. ¿Preguntas? Sí. Ricardo. Pablo, dale. Tania, felicitaciones, excelente trabajo y además muy buena. Gracias. La presentación, muy clara.
Yo tengo una curiosidad de infectólogo, a lo mejor te suena, el CXCR5. Hay parte de la población que no lo tiene, tiene una lesión y que son homocigotos. ¿Te suena algo? O sea, pues, ¿qué le puede pasar a esos pacientes que no tienen CXCR5? Lo conocemos los infectólogos porque esos individuos son resistentes natural al VIH. Sí, la verdad es que en este contexto no tenemos suficiente información para saber qué podría pasar en el caso de los pacientes. Estamos todavía evaluando qué es lo que pasa en el caso de los ratones. Pero sí, hay bastantes estudios con respecto, como mencionas tú, en la parte de infectología, de qué es lo que pasa con los pacientes en ese contexto. Todas estas moléculas que yo menciono, CXCR13, CXCR5, están bastante estudiadas en el contexto inmunológico, qué es lo que pasa con estas moléculas cuando interactúan en el caso de infecciones, por ejemplo, con bacterias o virus, etc. Pero como nosotros estamos trayendo esas moléculas a un contexto de cáncer, es ahí donde no hay tanta información al respecto. Entonces, podríamos especular que eventualmente si llegamos a una etapa de terapia con un bloqueador para esta interacción entre este ligando y receptor, es posible que no sea efectiva si los pacientes no expresan el receptor. Entonces, eventualmente hay que evaluar ese tipo de cosas. Gracias. De nuevo. Ricardo. Sí, no, bueno, muchas gracias, Tania, de verdad, muy interesante, muy didáctico, además, y muy bonito. Un par de dudas, preguntas que a uno... Hay varias etapas del proyecto, ¿no es cierto?, en que se hacen análisis o de expresión génica diferencial o de análisis de actividad y expresión de las proteínas diferentes. Y uno, bueno, yo, probablemente todo el mundo, ¿no es cierto?, seleccionamos el candidato número 1. Pero cuando uno se va a single cell y puede empezar a ver de dónde vienen estas señales, ¿no es cierto? A mí por lo menos me viene una angustia tremenda porque cuando uno hizo RNA-seq de un tejido, ¿cierto?, sacó el candidato que estaba más sobreexpresado en la masa del tumor, y cuando lo va a mirar a single cell, a lo mejor el segundo candidato, el tercero y el cuarto eran igual de buenos, interesantes. ¿Han podido ver este nuevo mundo que abre el análisis de célula única? ¿Cómo impacta eso? Gracias. Sí, súper buena pregunta. La verdad es que a nosotros también nos pone nervioso eso. Por supuesto, aquí les muestro una historia más o menos redondita en donde lo que hacemos es comparar todos los análisis que tenemos y ver en todos los análisis si esta molécula sigue siendo un candidato interesante. Pero por supuesto, otro tipo de análisis lo que hacemos es analizar, más allá del gen en particular, es la vía de señalización en la cual está participando. Entonces tenemos también los datos, yo no los mostré, pero de bulk RNA-seq, en donde tomamos todo el tejido, lo procesamos y hacemos secuenciación, y podemos analizar cuando prendemos MYC o apagamos MYC, cuáles son las vías de señalización que están activas o desactivas. Entonces hay todo otra parte del proyecto, que por supuesto no alcancé a mostrar hoy, en donde analizamos más en términos de vías de señalización. Cada uno de estos datos tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, en el caso del bulk RNA-seq tenemos la ventaja de que podemos llegar más profundamente en términos de secuenciación, comparado con el single cell RNA-seq, pero por supuesto perdemos información espacial de quién está expresando qué. En el caso del single cell tenemos la ventaja de que podemos evaluar quién está expresando qué, pero la secuenciación es bastante superficial, si lo pensamos, porque son solamente 10.000 células de un total de millones que tiene el tejido, y en cada una de estas células tenemos que hacer la secuenciación. Entonces la secuenciación nunca es tan profunda. Por supuesto, siempre está este pensamiento en la parte de atrás de la mente de quizás estamos perdiendo información. Entonces sí, se hace un estudio completo, y cuando finalmente llegamos al candidato estrella, que en este caso para mí es CXCR13, es porque hemos evaluado todos los datos, y evaluamos el cytokine array y el RNA-seq, etcétera, y en todos ellos sigue siendo un candidato interesante, pero por supuesto eso no descarta que no sea la única molécula importante en el proceso. Gracias. Lorena, dale. Gracias. Oye, muy buena la presentación, también me sumo a las felicitaciones. Yo tengo una pregunta más que ver con el modelo in vivo.
Porque ustedes inducen primero la formación del tumor y después silencian o apagan el efecto, ¿cierto? Y ven regresión. ¿Qué pasa después? Porque ustedes ven solo a tiempos cortos. ¿Qué pasa a tiempo largo con ese ratón? ¿Tiene una recidiva, una recurrencia con el tumor? Y en ese tumor que se vuelve a formar, si ven los mismos marcadores, ven el mismo patrón, MIC vuelve a subir. ¿Saben eso? Es una buena pregunta. En los estudios originales que están publicados en el paper que mostré está la descripción del modelo completo y el resultado final depende mucho de cuánto tiempo ha sido activado MIC al principio. Lo más largo que llegamos fue activarlo por 4 o 6 semanas, en donde los tumores realmente son grandes y ya son bastante dañinos en términos del animal. Entonces ese es el máximo que podemos llegar. Considerando la bioética, pero una vez que desactivas MIC en ese contexto, el páncreas no vuelve necesariamente al estado normal, porque hay cicatriz, hay una cicatriz en el tejido. En el caso que yo trabajo, no llego a ese nivel, 2 semanas de MIC es suficiente para ver adenocarcinoma, pero no para que sea una amenaza para el bienestar del animal. Y cuando yo desactivo MIC, lo más largo que he llegado en este caso son 4 semanas después de desactivar MIC y el tejido nunca vuelve al estado normal, porque estos animales tienen KRAS mutante, pero vuelven al estado de panning, que era la lesión temprana. Si no activamos MIC, esos tumores no vuelven a crecer. Pero no hemos evaluado todavía, de hecho tengo pendiente en la lista de experimentos que hacer, volver a activar MIC después de un tiempo para saber si estos tejidos a lo mejor están sensibilizados a la actividad de MIC. Entonces, si vuelvo a prender MIC después de 4 días de haberlo desactivado, es posible, porque tenemos evidencia en otros tejidos, como en el pulmón, por ejemplo, que la actividad de MIC sea incluso más rápida. Ese es un fenómeno que tenemos que estudiar y que no sabemos tampoco por qué, si hay un cambio a nivel genético de alguna manera el tejido queda sensibilizado a la actividad de MIC y luego el recrecimiento de los tumores es mucho más rápido. Pero en el caso de páncreas todavía no lo hemos visto. ¿Perdón? ¿Y metástasis no ven micrometástasis o metástasis en algún lado después que espera ese tiempo? Cuando se activa MIC por más de 2 semanas, por 4 semanas o 6 semanas, hay algunos indicios de metástasis en hígado y colon, pero en este modelo en particular, porque originalmente teníamos otro modelo que era PDX, donde los genes están expresados con otro promotor. Ese promotor tenía mucho más leakage, tenía mucho más expresión en otras áreas del sistema digestivo, pero en el caso de P48, que es el modelo que yo utilizo, es bien específico para el páncreas. Entonces, cualquier crecimiento extra es debido a metástasis. Es algo que no hemos evaluado, no hemos entrado en detalle, pero sí es cierto que después de 4 o 6 semanas de tener tumores pancreáticos o adenocarcinoma en el páncreas, se observan algunas lesiones en otros tejidos como hígado y como colon. Muchas ¿Alguna otra gracias. consulta? Sí, hay más preguntas para Tania. Yo. Boris. Oye, Tania, tremenda presentación, muchísimas gracias. ¿Ya? Y me surgió una pregunta, porque en la medida que presentabas iban apareciendo varias moléculas relacionadas a este proceso de reversión del tumor. Entonces, para nosotros yo creo que nos demuestra que hay blancos terapéuticos, ¿ya? Posiblemente. Y la pregunta es que si dentro de tu instituto o tienes una conexión con cómo se transfiere este conocimiento a quizás a eventuales tratamientos. Sí, la verdad es que en el caso del proyecto que yo les he mostrado, porque la parte de la regresión de los tumores no ha sido publicada, todavía no hemos hecho ningún contacto más translacional para llevarlo a la clínica, pero la primera parte que ya fue publicada, en donde determinamos que MIC era esencial para la progresión de los tumores, hay mucho ahí que no les mostré, pero hay también algunas moléculas que se encontraron esenciales para el caso de la progresión de los tumores, como fosfo-AXL, AXL, y Gas6, que es el ligando, y esa interacción ligando-receptor
De hecho, ya está siendo utilizada en algunos ensayos clínicos tempranos como posible blanco terapéutico. Hay una compañía que nos contactó durante el proceso de la publicación de ese paper y en unos ensayos clínicos en un proyecto que se conoce como Stand Up to Cancer, que es un conglomerado de distintos laboratorios en Estados Unidos, acá en Inglaterra y en otras partes. A través de eso, ellos están haciendo los ensayos clínicos para esa molécula en particular. Entonces, definitivamente hay un potencial terapéutico grande en este aspecto, y se va viendo caso a caso. Por ejemplo, en el caso del estudio de cáncer de pulmón, había otra molécula que era interesante en ese caso y ya está siendo utilizada porque había un fármaco en una compañía que no se utilizaba para el caso del cáncer de pulmón, pero se utilizaba para psoriasis, que es relacionado con el sistema inmune, y esa molécula ahora se está usando en ensayos clínicos para tratar cáncer de pulmón. Entonces, sí, en mi caso en particular, porque es un proyecto que todavía no está finalizado y no ha sido publicado, aún no tenemos la conexión, pero definitivamente estamos pensando en el potencial terapéutico. Gracias, Tania. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle a Tania, de verdad una tremenda presentación, muy sólido tu trabajo. Felicitaciones a ti y a tu equipo. Y a los demás, nos vemos el miércoles que viene en otro de nuestros seminarios académicos, y por mientras, porfa, que estén todos bien, cuídense harto y traten de permanecer en casa. Dale, Tania, muchas gracias a ti. Bueno, un abrazo a todos, que estén muy bien. Igualmente. Chao. Chao. Gracias.